discurso que el apóstol Pedro hizo. Esto es conmemorativo, porque recuerden ustedes que Pedro venía de haber negado a Jesús. La iglesia estaba empezando con los discípulos, ya habían recibido el Espíritu Santo, que fue lo que vimos la semana pasada, ya todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero a causa del estruendo, a causa de las lenguas, a causa de la cosa sobrenatural que pasó ese día, cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces se agolpó mucha gente. Había miles de personas alrededor de ese lugar buscando una explicación o buscando cómo juzgar a los discípulos, y si fuera necesario, los iban a matar. Los podían haber matado. Entonces, era el momento en el que, ahora sí, Pedro, lleno del Espíritu Santo, los apóstoles todos, los que estaban ahí, los 120, ¿recuerdan? Esto es algo maravilloso. Por eso es importante llevar la secuencia. Usted puede ver en YouTube la charla anterior, en donde dijimos, el tema se llama Todos llenos del Espíritu Santo. Usted lo puede encontrar en YouTube. Entonces, aquí vamos a ver el discurso de Pedro. No estamos resaltando a Pedro, sino el contenido de su discurso, ¿no es cierto? Y gloria a Dios por Pedro también, que Dios lo usó grandemente. Entonces vamos a estar en Hechos capítulo 2, verso 14, ¿sí? En donde entonces Pedro, cuando vio que la gente le estaba agolpando, cuando vio que estaban reclamando y preguntándose, ¿qué es esto que está pasando? Algunos sin duda alguna llevarían sus piedras para apedrearlos. Dice la escritura que poniéndose en pie Pedro con los 11, ahí vimos que posiblemente también los 11 se pusieron de pie, respaldando la situación, pero el que toma la palabra es Pedro. Alzó la voz y les habló. Tan importante que de aquí en adelante, hermanos, usted ya recibió el Espíritu Santo. Vamos a orar hoy, vamos a seguir orando. Usted sepa que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le va a empujar, no le va a sacar la lengua. Usted tiene que creer, usted tiene que empezar a manifestar. Pedro tuvo que arriesgarse. Pedro dijo, ahora es cuando, ahora sí les hablo, ahora sí me siento empoderado. Y alzó la voz y les habló diciendo, ahora entramos netamente en lo que es el discurso de Pedro. Recuerden que todos los que estaban ahí reunidos eran judíos, estaban en Jerusalén, en una fiesta judía, y los que estaban interesados en saber, todos eran judíos. Vamos a ver en qué momento entramos nosotros, o sea, el resto del mundo que no era judío. Pero aquí les empieza hablando a los judíos, a los que estaban presentes. Dices, esto sea notorio y oíd mis palabras. Notorio, esto que pasó les sea notorio. ¿Qué es algo que es notorio? Algo que no se puede pasar desapercibido. Cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien o son topados por el Espíritu Santo, no se va a pasar desapercibido, ¿ya? Va a ser notorio. Mi familia, mis hermanos, mis papás, para ellos fue notorio. Ellos rápido dijeron, no, a Luis le pasó algo. Qué bueno, ¿no? Y fue notorio para ellos. Ha sido notorio para cuando ha habido una presencia del Espíritu Santo. No puede ser que si uno se cae, si uno habla en lenguas, que uno se levanta igual que como cayó. Si no, no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo provoca un cambio, provoca algo, pero yo lo tengo que tomar. Es la iniciativa. Si Pedro no habla, tal vez otro apóstol hubiera dicho algo y Pedro se hubiera quedado con las ganas, ¿no? Dios utilizó ese ímpetu de Pedro, pero ahora lo utiliza no para salir corriendo, sino para hablar. Así es que él ya pide que escuchen sus palabras. Dice, porque estos no están ebrios, porque era la suposición que algunos estaban teniendo. Esos han de estar tomados, ¿no? Tal vez están ebrios. Por eso están haciendo ese gran alboroto. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era las 9 de la mañana. Bueno, para pegarse una buena de esas, ¿no? Tenía que haber empezado muy temprano y eso no era el hecho. Le está diciendo, mire, son las 9 de la mañana. No estén pensando y si es que empezaran a tomar el efecto les va a dar más tarde, al mediodía, no sé. Pero son las 9 de la mañana, ellos no están ebrios como ustedes piensan, ¿no es cierto?
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora Pedro no se va a basar en una experiencia. Las experiencias son buenas. Yo cuento experiencias y todo, pero yo me baso en la palabra de Dios. No me baso en experiencias tan solamente. Uno debe de tener apoyado el testimonio con la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios hace? Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pedro, como no hay Nuevo Testamento, pues se está escribiendo, con la vida de los apóstoles se va a escribir el Nuevo Testamento, él lo que hace es utilizar una escritura del Antiguo Testamento, escrituras que valoraban los judíos, escrituras que ellos mismos iban a valorar. Y entonces dice que esto es lo dicho por el profeta Joel. Va a buscar el libro de Joel y yo les voy a poner en cursiva, delgada, para que ustedes vean la diferencia cuando es tomado del Antiguo Testamento. Pero dicho por Pedro, sacándolo a relucir, dice, así decía el libro de Joel, en los postreros días, dice Dios, esto es lo que el profeta Joel dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, les está diciendo, ¿por qué se extrañan? Si ya el profeta dijo que posteriormente a él, postreros días, los días finales, ¿sí? Esos son los días postreros, va a ser derramado el espíritu sobre toda carne. Ahí la palabra sobre toda carne quiere decir sobre todos aquellos que lo quieran recibir, por supuesto, todos aquellos que estén dispuestos. No excluye a los gentiles, está hablando de todos, pero ellos podrían estar pensando que se refiere a toda carne de los judíos, porque ellos estaban acostumbrados que todo era para ellos, ¿no es cierto? Pero aquí dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, el efecto, lo que va a hacer Dios es derramar el espíritu. El efecto que va a tener ese derrame del espíritu va a ser lo siguiente: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, juntamente con el espíritu viene el espíritu profético, el espíritu de profecía, donde los hijos empiezan a profetizar, donde Dios empieza a utilizar a personas. Por ejemplo, yo he escuchado a Rocío tener palabras de profecía, a Francisco Ronquillo lo he oído con palabras de profecía, a María Teresa, mi esposa, hemos tenido palabras de profecía. A veces uno no se da cuenta, pero hay personas que están profetizando cosas. Cuando las cosas son bien dichas, bien puestas y se alinean al corazón de Dios, ¿ya? Entonces ahí son vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Y desde vuestros jóvenes verán visiones. Esta es otra cosa, tener visiones de lo que está pasando. Yo anticipé, ¿sí? Yo sabía que Dios nos iba a dar un lugar como este. Anteriormente nosotros habíamos estado en una situación parecida y cuando nos pusimos a buscar un lugar, yo estaba condescendiendo con mi esposa y con otros hermanos y yendo a ver otros lugares. Pero yo ya sabía el que Dios nos había dado. Esto es en Villa Helvetia, cuando estuvimos en Villa Helvetia. En ese lugar, cuando llegamos a ese lugar, yo sabía que era el lugar que Dios nos había dado. Me fui directo con la persona, la encargada, el dueño, el encargado, y yo le hice el negocio y de una vez, ahí nos pasamos. Y todos se quedaron extrañados la buena manera, la buena forma en la cual nos pasamos a un lugar. Porque yo había visualizado, había tenido una visión de que nosotros íbamos a estar en ese lugar. Si usted no visualiza las cosas, ¿cómo se van a hacer? ¿Ah? Lo que ha sido hecho estuvo en el corazón de Dios, ¿sí? Las cosas estaban en el corazón de Dios. Y Cristo, cuando digo hágase, él ya tenía en su mente lo que quisiera que se hiciera. No digo hágase para ver qué sale. ¿Ah? A ver qué sale, hágase. No, hágase como yo sé. Hágase como yo pienso. Les voy a poner una historia de la vida real. Este es el famoso Walt Disney. Usted sabe que Walt Disney es el nombre del hombre que construyó Disneylandia, que le dio vida a Disneylandia. Bueno, hoy Disneylandia es una industria cinematográfica
y es una industria también de parques de diversión. ¿Están de acuerdo? Pero Walt Disney ya murió, ¿sí? Una persona del equipo de ellos, que estaba con los que estaban construyendo lo nuevo, viendo aquello tan hermoso que se estaba construyendo nuevo, dijo, ay, qué pena. ¿Cuál pena? Le dice el otro. Qué pena que Walt, era el nombre corto que le hizo hombre, Walt Disney, que Walt no vio esto. Me hubiera gustado que él estuviera vivo para que haya visto esto. Lo que al otro le contestó, si Walt no hubiera visto esto antes, no estuviera construido. ¿Cachan la idea? Si no, al finalizar les explico. El punto es el siguiente, que alguien tuvo que tener la visión. Alguien pensó lo que se quiere hacer y pidió un arquitecto, pidió personas hasta que estuvo a su gusto, a lo que él pensaba que se iba a hacer. Es decir, cuando usted quiera algo, pídalo al gusto. Usted quiere una persona sana. Ay, yo quiero que se le quite el dolor de cabeza. Ah, pues de una vez que se le quite el dolor de cabeza, que se le compongan las piernas, que se le componga la vista. Es decir, pida completo. Hay que tener la visión. Usted tiene que ver a lo que se va a realizar, tener la visión de lo que usted espera. Entonces, aquí dice que los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es una de las cosas que Dios ha hecho conmigo y con muchas personas que yo conozco. Les ha dado sueños. Y hay personas que tienen sueños y vienen conmigo y yo les doy la interpretación del sueño. Dios me ha dado el don de la interpretación también de los sueños. Y he tenido sueños proféticos, sueños maravillosos, sueños en los cuales también el Señor me ha mostrado hasta pecado. Es increíble cómo en los sueños Dios puede utilizar. Es decir, todo esto es como resultado o efecto del Espíritu Santo. ¿Me explico? Todo esto ya estaba profetizado por Joel que estamos leyendo. Esto es sacado del libro de Joel y siguió diciendo, leyendo del libro de Joel, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, refiriéndose a los días de Cristo, derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Ya estaba escrito que en los días de Cristo, cuando Cristo se iba a manifestar como iglesia, el Espíritu Santo se iba a derramar. Usted sabe que este es el tiempo de Cristo. Este que estamos viviendo se llama el tiempo de la iglesia. Usted dice, pero eso fue hace 2000 años. Pues sí, cuando nació la iglesia. Sí, pero sigue siendo el tiempo de Cristo. Porque esta era se llama la era de la iglesia. Esta era o tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la gracia. En este tiempo la gente se puede salvar. Hay algunos que no se salvan porque no han aceptado a Cristo y han muerto sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, pensando que todo se acaba y, oh sorpresa, hay resurrección de los muertos, tanto de los que creyeron como de los que no, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Los que hemos creído vamos a resucitar. ¿Pero cuándo? Cuando se termine la época, la era de la iglesia. Entonces, lo que Joel está profetizando es para el momento que arranca la iglesia hasta el momento en que termina la iglesia. Son más o menos unos más de 2000 años que esto va a ser. Es decir, estamos a las puertas, estamos cerca de que Cristo venga de nuevo. ¿Cuántos se alegran con esta noticia? Buenaza, ¿no es cierto? Cristo viene. Entonces derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Sigue diciendo Joel. Dice, daré prodigios arriba en el cielo. Lo que van a profetizar no son las personas, pero los que van a hacer los prodigios en el cielo es Dios. Por eso dice, daré. Ese daré es yo, Dios, daré. Yo, Dios, daré prodigios arriba en el cielo. Señales. Señales. Importante. Que nosotros sepamos que hay señales. Cuando usted quiere ir a un lugar, encontramos toda una carretera, ¿no es cierto? Y ya ni pensamos, nos subimos en la carretera porque conocemos el camino. Pero ¿qué tal si no lo conociéramos el camino? ¿Qué hacemos para llegar a nuestro destino? Es decir, pongamos que no hayamos ido a Ibarra, ¿no es cierto? Tenemos que buscar un letrero que diga Ibarra, 100 y pico de kilómetros. Ya tenemos una idea. ¿Cuántos kilómetros faltan para llegar?
y que estamos en la ruta correcta. Después van a haber otros letreros que va haciendo disminuir la distancia y que me van a indicar si hay curvas, si hay que frenar o la velocidad en que yo voy a ir. Eso se llama la señalización. Para nosotros es normal, no pensamos en eso. Yo no estoy buscando las señales, pero en el carro cuando veo digo ya, curva peligrosa, bajo la velocidad, automático. Así Dios manda señales para mostrarnos el camino al Padre. Ya lo tenemos, estamos en el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, cuando yo tomo la ruta, el camino que es Jesús, yo estoy agarrando el camino hacia la vida eterna, y hay señalizaciones, hay señales, y las señales son los milagros. Cuando yo veo que milagros están ocurriendo en mi vida, alrededor de mí o en otras personas, yo digo, estoy en el camino correcto. ¿Qué le parece? Y me emociono. Entonces, a cada rato estoy pendiente. Cuando hay un milagro, dije, vaya Señor, están pasando los milagros. Eso quiere decir que tú estás actuando, que tú estás aquí, que se está moviendo tu Espíritu Santo, que están realizándose cosas y detalles. Y a veces nosotros no vemos las señales por mal agradecidos. ¿Aló? No vemos las señales por mal agradecimiento, porque creemos que todo se nos tiene que alfombrar a nuestro paso. Y cuando pasan cosas buenas, te decimos, qué casualidad. Es que yo tengo suerte. ¿Le das a la casualidad? ¿Le das a la suerte? ¿O porque tú eres guapo? ¿O porque tú te lo mereces? Y no te estás dando cuenta que es Dios, que te está dando las señales y diciéndote, es para que sepas que estoy contigo. Yo estoy contigo. Puede ser que pasemos momentos difíciles, pero tú estás atento. Cuando yo paso momentos difíciles, yo le doy gracias de todas maneras a Dios. Pero estoy pendiente cuando ese tiempo difícil cambia para empezar a venir lo que estoy esperando. Las señales que me dicen, voy por el camino correcto. Así es que estoy pendiente. ¿Cuántos han oído que después de la tormenta viene la calma? Y cuando viene la calma, viene la luz y viene el horizonte y que me muestra mi camino. Yo tengo que seguir las señales. Entonces, dice que van a haber señales abajo en la tierra, temblores, sangre y fuego y vapor de humo que está saliendo, ¿no es cierto? Son las señales de que Dios tiene control de las cosas. El sol, dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Como dije que es una era, al final de la era, el sol, dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. El día del Señor es el cierre de la era cristiana. El día del Señor, cuando vino a la tierra, fue su nacimiento, muerte y resurrección, nace la iglesia, empieza la era cristiana y termina hasta el día del Señor. El día del Señor es cuando Él venga en su gloria. ¿Cuántos esperan el día del Señor? El día de su venida ya vino, el día de su muerte ya se dio, el día de su resurrección ya se dio. Usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted es de la iglesia, usted está esperando el día de Cristo, antes que venga el día del Señor. Es decir, toda esta época, Joel está anunciando todo lo que va a pasar. Reciben el Espíritu Santo y va a haber una época de señales, de prodigios, hasta el punto que al final del tiempo se va a oscurecer el sol, la luna se va a llenar de sangre y el Señor dice, todo esto va a ocurrir antes que venga el día del Señor. Para cuando venga el día del Señor, usted y yo vamos a estar listos, preparados para el encuentro con su Señor. ¿Cuántos están preparados y listos por si el Señor viniera ahorita? ¿Qué tal si me da la chiripiolca, dice el chapulín? ¿Qué tal si me da un ataque al corazón? ¿Cuál es el problema? Que me dé un ataque al corazón, me voy al cielo. Ay, no, pero es que yo no estoy bien ahorita. Pues a ponerse finito, al ponerse al día, a buscar al Señor, a ser lleno, predique el evangelio, hágalo. Porque si el Señor nos encontrara en este momento, ahí me voy con Él. Pero si no, esperaré ese día glorioso del Señor. Cuando Él venga en unas nubes
todo ojo le verá. El día del Señor será manifiesto para todos, pero ella no va a venir como un bebé, él va a venir en gloria, a recoger a su iglesia. Entonces, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Va a ser algo manifiesto porque todo ojo le verá. Así dice la Escritura. Sigue diciendo, y todo aquel, en esta época cristiana, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Por eso se llama la época de la gracia, la era de la gracia. Y muchas personas están pasando desapercibido la era de la gracia. Muchas personas no solo no agradecen, sino que se atribuyen lo bueno para sí. No le dan gloria a Dios. No le buscan de corazón. No predican su evangelio. No hablan de la salvación bella y hermosa que el Señor nos ha dado. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la época y el momento de la salvación de las personas. Yo voy a estar predicando ese evangelio hasta que el Señor venga. Amén. Mientras el Señor no venga, mi tarea será predicar el evangelio. Es decir, Pedro, les está explicando todo esto a los judíos. Imagínense los judíos escuchando todo esto, no sabiendo qué era aquello, empieza Pedro a darles una explicación bíblica. Los judíos no hubieran aceptado, es que así me gusta, es que así le gustó al Señor, es que esto es bonito. Ellos querían argumentos bíblicos y Pedro le está dando en el libro de Joel todos los argumentos que hablan para que sepan que lo que está pasando es por esto, para que sepan que a ese Jesús que han matado y crucificado y que ahora ha resucitado y que ellos saben que había resucitado, ahora en la época de la iglesia, en la época de Dios, y ellos se podrían estar perdiendo esta bendición. Pedro está ungido por el Señor. Pedro no se queda corto, sigue hablando y sigue diciendo, a vosotros, varones israelitas, oigan mis palabras nuevamente. Les llama su atención para que pongan atención y escuchen sus palabras. Siguió diciendo, Jesús Nazareno. ¿Por qué le decían Jesús Nazareno? Porque él creció en Nazaret. Aunque él nació en Belén, ustedes saben que nació ahí porque fue llevada María y su esposo a censarse a Belén, y en el momento que se estaban censando, ahí nace Jesús y él nace en Belén para que se cumpliera la escritura. Pero ellos vivían en Nazaret. El lugar de vivienda de ellos era Nazaret, por eso se conocía como Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Le identificaban a la gente para poder decir, podían haber habido otros Jesuses, otras personas que se llamaran igual, para saber que se referían al mismo. Le decían, el de los valles de los Chillos, el de la Armenia, ¿ah? El de Conocoto, o el de Quito, el de Ecuador, si es que lo quieren distinguir de otras naciones. Pero aquí está Jesús diciendo, Jesús de Nazaret, les vuelve a decir, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas. Dios lo aprobó con maravillas y ellos, los judíos, habían sido testigos de esas maravillas. Prodigios, señales, siguen ahí, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Jesús, por medio de él. Ese él tildado se refiere a Jesús. Como vosotros mismos sabéis, es decir, ya lo saben ustedes porque fueron testigos. Les siguió diciendo, a este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Escuche esto, entregado por determinado consejo. ¿Quién lo entregó? El consejo de los judíos, ¿no es cierto? Pero anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía. Este anticipado conocimiento a Dios no es que se le fue de las manos la cosa. Dios sabía que le iban a entregar a su hijo Jesús. Por eso dice anticipado conocimiento de Dios. Ustedes prendieron o prendisteis y dice, y matasteis por mano de inicuos, o sea, por mano de pecadores, crucificándole. Ustedes lo hicieron. Ustedes fueron los que prendieron a ese hijo de Dios, a ese Señor, a ese que Dios mandó. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron.
¿No les parece que Pedro se estaba metiendo, como decimos, en camisa de 11 varas? Se estaba metiendo en líos, semejante acusación, pero era la verdad. Pedro solo les estaba recordando todo lo que había pasado en esos años, esos 3 años y medio. Ustedes vieron a Jesús, vieron sus señales, sabían que Dios lo estaba respaldando. Aún así, el consejo de ustedes lo agarró, pero para Dios no estaba fuera de control. Pues él dice, determinado consejo de Dios permitió esto, ¿sí? Anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía, pero ustedes lo prendieron y ¿qué hicieron? Lo entregaron para que ser crucificado. Ustedes saben que los judíos no podían crucificar a nadie. Ellos se aprovecharon de los romanos y se fueron con Pilato para que Pilato accediera a la petición de ellos, forzado, manipulado, pero a la final Pilato accedió. Y por eso está en manos de inicuos, en manos de que no eran cristianos. Él murió en manos de otras personas, pero por consejo de ellos, porque ellos lo mandaron a crucificar. Eso les está diciendo Pedro. Esto pudo haberle escalado fuertísimo o no. ¿Qué creen ustedes? Ahí estaban los judíos escuchando esto. Y dice, al cual Dios levantó, hablando de Jesús que crucificaron, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, que fuese retenido por la muerte. Usted sabe que cuando alguien se muere, se muere. ¿Ah? Ya no hay vuelta atrás. Hay esperanza mientras hay vida. Si estamos con algún enfermo, alguien está pasando, pero está quizá cuidados intensivos, hay la esperanza. Pero cuando dicen se murió, pues se murió. Pero aquí cuando le crucificaron a Jesús, dice, al que crucificaron a Jesús, Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte. Es decir, los que se mueren van a un lugar de tormento. ¿Ah? Pero dice que el Señor lo sacó de ese lugar de tormento porque por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque Jesús cuando murió llevó nuestros pecados, por eso murió. Pero una vez que dejó el pecado, él no tenía pecado. Entonces por eso es que la muerte no le podía retener, porque la paga del pecado es la muerte. Si todos nosotros estuviésemos sin pecado y que no hayamos sido concebidos en pecado, cosa que es imposible, porque ese solo fue Jesús, si así fuera, nosotros no tendríamos por qué morir. Pero en el tal caso, Jesús tampoco tenía por qué morir, pero lo que él hizo fue cargar el pecado del mundo, y cargando el pecado del mundo, él sí murió, pero fue a dejar el pecado ahí, y después la muerte no le pudo retener a Jesús. Todo esto le está explicando Pedro a todos los judíos que estaban presentes, después de aquel escándalo del Espíritu Santo. Está calientito todo lo que está pasando, ¿sí? Estamos ahí, estamos en la jugada. Era imposible, imposible es que fuese retenido por la muerte el Señor Jesús. Ahora, David va a utilizar otra escritura del Antiguo Testamento. Va a argumentar utilizando a alguien que ellos respetaban mucho en el Antiguo Testamento. Por supuesto que los judíos respetaban a los profetas, especialmente a los profetas mayores. Pero ahora va a utilizar a un personaje el cual estaba más que respetado. Era un profeta también, pero este era al rey David. Usted sabe que los judíos se ufanaban y estaban orgullosos de la vida de David y lo tenían presente a David. Entonces Pedro aprovecha ese entendimiento que ellos tienen de David y dice, porque David dice así de él. David escribió en el Antiguo Testamento algo de él. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito por profetas, todo el Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés y después cada uno tiene un acreditamiento quién escribió.
Y la mayoría de los salmos y de los proverbios fueron escritos por Salomón y por David. Los salmos de Salomón y los proverbios. Pero cuando David escribía, no escribía por escribir. David estaba profetizando porque él era un profeta. Y dice, porque David dice de él, o sea, habló de sí mismo David. Ahora otra vez le estoy poniendo en cursiva, en letra angosta, lo que dice el Antiguo Testamento, en la parte de David. Veía el Señor siempre delante de mí. Es decir, David está diciendo que él veía al Señor siempre delante de él, delante de mí, dice. Aquí está David y lo que él hacía, dice, veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él está a la diestra y no será, ¿qué? Conmovido. No va a haber nada que le mueva. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, aún mi carne descansará en esperanza. Todo esto son palabras proféticas de lo que le iba a pasar al Mesías, al nuevo rey, al sucesor de David, pero al sucesor príncipe, rey de reyes, señor de señores, a Jesucristo. Él estaba hablando de Jesús. Por lo cual, si dice, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Usted sabe que todo eso ya estaba escrito, que Jesús cuando vino a la tierra leía el Antiguo Testamento y cuando él leía esto sabía que se estaba refiriendo a él mismo. Por lo tanto, Jesús sabía que en el momento que iba a caminar a la crucifixión, él necesitaba llenarse de esperanza. Por eso dice que, y aún mi carne descansará en la esperanza. ¿Cuál esperanza? De que no iba a quedar en el sepulcro, ¿no es cierto? Sino que el Señor lo iba a levantar. Número 27. Dice en el Espíritu la profecía. Jesús diciéndolo en el Espíritu. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús sabía que lo iban a matar, pero por estas escrituras sabía que no se iba a quedar en el Hades. Sabía que su carne no iba a llegar al punto de la corrupción. Usted sabe que todas las personas que se mueren, una vez que ya no hay vida en el cuerpo, las bacterias, todos los animalitos que están luchando por querernos matar y nuestro cuerpo por quererse defender y se está defendiendo muy bien, les veo a ustedes muy sanos, muy bien, es porque se está defendiendo. Tienen un cuerpo que los está defendiendo. Tienen un sistema inmunológico que los protege, ¿ya? Por eso es que ahora la moda es levante su sistema inmunológico. ¿Han escuchado? ¿Qué quiere decir eso? El nivel de defensa que necesita su cuerpo. Para que si viene alguna enfermedad, si le da, no le dé tan duro. ¿Sí o no? ¿Cuántos han pasado el COVID? Levanten su mano los que ya tuvieron COVID. No, aquí no ha pasado el COVID. Qué bueno, ¿no? ¿Y por qué están aquí entonces? Por el Señor, ¿no es cierto? Y también porque el Señor permitió que el cuerpo de ustedes se defendiera contra un virus que estaba matando a las personas en Europa. Después aquí vino al Ecuador también arrasando con no tanta gente. Han de conocer, Dios no quiera, tengan algún familiar que haya fallecido a causa de eso. Lo lamento mucho. Nos duele que usted haya tenido que pasar alguna experiencia de estas, pero usted está parado acá. Usted se defendió. Lo defendió el Señor, porque tenemos todos un sistema que nos defiende. Pero ahora la muerte lo que hace es que se corta la vida. Al no haber vida, ya no se puede defender el cuerpo. ¿Me estoy explicando? El cuerpo ya no se puede defender. Entonces se le entierra a una persona. ¿Por qué no creen ustedes que mejor en vez de enterrarle le guardan en la casa? Nadie va a querer tener un muertito en la casa. Algunos por miedo. Pero les aseguro que el miedo se les pasa. ¿Saben por qué ya no querrían tener al muerto? Porque después del tercer día empieza la descomposición completa. Ya, el primer día se empieza a descomponer, pero como todavía hay gérmenes que están luchando,
en la vida del cuerpo, pero los gusanos van a comerse todo y después empieza a heder. Recuerden que Jesús, cuando fue a despertar a Lázaro, que había muerto, pero Jesús lo fue a levantar y le dijo Marta y María: Señor, ¿es de qué? 4 días y qué, ya hiede. ¿Será que la Marta y María se iban a meter al sepulcro a olerle? No, ellas ya lo sabían. Es de conocimiento público general, de que los cuerpos se descomponen y que al tercer día ya no se va a aguantar. 4º día ya hiede, pero Jesús llamó a Lázaro y lo regeneró y le dio vida. Ahora está Jesús. ¿Qué muere él? ¿Quién lo va a levantar? Dios. Y a causa que no había pecado, su cuerpo no tenía por qué morir, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar donde van los muertos. ¿Ya? Así lo dice la Biblia. La palabra Hades aquí lo encontramos en griego porque está en el Nuevo Testamento. Pero si estuviera en el Antiguo Testamento, diría la palabra Seol. Para que ustedes sepan, cuando lean Seol o Hades, es la misma palabra, solo que una es en griego y otra es en hebreo. Aquí están usando el griego. No dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos. Segunda cosa, no lo va a dejar. Segundo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso es que estaba profetizado. Al tercer día Jesús iba a resucitar antes que el cuerpo se empezara a descomponer. ¿Qué le parece? Dios lo sabe todo. Dios había previsto esto. Estaba profetizado. Estaba avisado que así iba a suceder. Me encantan las escrituras porque aclaran. Me encanta cómo Pedro está enfrentando a los judíos porque les está haciendo notar con la misma palabra que ellos respetan, con lo mismo que dijo el rey David, les está refutando a ellos. Y dice acá, sigue diciendo la palabra profética: me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Me has hecho conocer los caminos de tu vida, de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Usted sabe que en la presencia del Señor hay ¿qué? Plenitud de gozo. Por eso es que una de las manifestaciones cuando el Espíritu toca es que haya un gozo profundo. Hay un gozo que no se puede contener. Unas ganas de reír inmensas. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Siguió diciendo, ahora les va a hablar de nuevo a los judíos. Ya dejó de leer la escritura y va a hablarles de nuevo a los judíos y les dice: varones hermanos, se os puede decir, miren, se les puede decir con libertad o libremente que el patriarca David, del que están hablando, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Les está diciendo una aseveración, pero en forma de pregunta. ¿Se puede decir esto? ¿Ustedes creen que sí puedo decir que el rey David murió y que está sepultado entre nosotros hasta el día de hoy? Sin duda alguna, todos los judíos decían, pues sí, David murió hace casi 1000 años. Y sin duda alguna fue un gran rey, fue una gran persona. Lo admiramos, pero murió. Se murió. ¿Y en dónde está ahora? Pues el sepulcro está cerca de nosotros, porque ellos tenían los sepulcros cerca en Jerusalén. Era un rey, lo habían sepultado por ahí. Entonces, ¿podemos decir que él está muerto? Sí. ¿Que su cuerpo está cerca de nosotros? Sí. Muy bien. Continuemos, dijo Pedro. Pero siendo profeta, David, ¿siendo qué? Profeta. ¿Quién está diciendo que David es un profeta? ¿Yo o la palabra? La palabra de Dios. Yo no estoy dándole un título a David que no le dé la palabra de Dios, por más bien que me caiga David. David dice la palabra de Dios que él era profeta, pero siendo profeta David, porque de él está hablando, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, dice que de su descendencia, de la descendencia de David, en cuanto a la carne,
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahí está la explicación completa. ¿Por qué ellos le tenían a David en tanta estima? ¿Y por qué sabían que David se iba a levantar, de la tribu de David se iba a levantar el Cristo? Porque estaba escrito. Él les está diciendo, él lo sabía, que se de su descendencia. En cuanto a la carne, no descendencia espiritual, se levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Así fue, Jesús de la descendencia. ¿Se recuerdan cómo le decía el ciego para ser sanado a David? David, hijo de Jesús, recuerdan, ten misericordia de mí. Porque ellos sabían que este Jesús era el Cristo que tenía que venir de la descendencia de David. Y aquí lo está ratificando David. Es decir, ustedes saben que David se murió, les dijo. Pero este mismo David dijo que de su descendencia se iba a levantar el Cristo. Y este Cristo es el Mesías. Este Cristo se traduce como el Mesías, como el Señor, para que se sentase en su trono, para que después le sucediera como rey en la sucesión del reinado. Amén. Le sigue diciendo, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Viéndolo antes. ¿Dónde está la visión? ¿Quién lo vio antes? David. David hace 1000 años tuvo una visión de que de él se iba a levantar un Salvador y que éste iba a resucitar al tercer día. David lo sabía porque lo vio, tuvo una visión. Dice, viéndolo antes, David lo vio antes, como Walt Disney. Walt Disney vio lo que quería y lo empezó a construir y dejó planos, pero Walt Disney se murió, no terminó de ver todo. Y hoy hay una gran construcción física. En el caso de Cristo, tenemos a quién le estamos siguiendo, a quién le estamos amando, a quién le estamos dando la honra y la gloria por todas las cosas, ¿sí? Entonces, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Habló diciendo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Esto fue lo que él vio de la resurrección. Él dijo, él no se va a quedar en el Hades. De todos los que se mueran, va a ser el único que no se va a quedar. Yo, haber dicho David, yo me voy a quedar. Me voy a quedar 1000 años y después en el día de la resurrección me voy a levantar con él. Pero hasta que él se levante. Mientras tanto, este descendiente mío, el Cristo, va a resucitar porque el Hades no lo va a poder retener. No fue, dice, porque su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermoso, ¿no? A este Jesús, les aclara a ellos, a este Jesús, a este Cristo, a este que ustedes mataron, a este Jesús resucitó Dios. ¿Quién lo resucitó a Jesús? ¿Quién resucitó a Jesús? Dios. A este Jesús resucitó Dios. Todo esto se los está explicando Pedro como una cátedra de las mejores, y los mejores estaban sentados escuchando al pescador Pedro. ¿Qué le parece? Ahora el pescador Pedro, lleno del Espíritu Santo, les está dando una cátedra de entendimiento del Antiguo Testamento, especialmente de la resurrección de Cristo en este caso. Y Jesús resucitó, y dice, y a este Jesús resucitó Dios, dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, está hablando nosotros los apóstoles y ellos que estaban ahí, porque recuerde, Jesús hacía 10 días que había sido llevado al cielo y por 40 días había estado entre ellos y en algún momento con más de 500 personas a la vez ya resucitado. Es decir, los que estaban ahí eran testigos de que Cristo había resucitado. Por eso les dice, de lo cual, de esa resurrección de que estamos hablando, todos nosotros somos testigos. Dice el número 33. Así que, así que véalo con concluyente, ¿sí? Así que es una conclusión. Ustedes saben que yo me emociono predicando y que me puedo ir de largo.
pero ustedes tienen reloj y me van a parar. Así que, esta es la conclusión. Así que, por eso yo le subrayo. Hay personas que al hacer su lectura de la Biblia, desestiman un así que, pero esto es concluyente. Está diciendo, ok, todo esto es argumento, todo esto son razones, pero escuchen, así que, exaltado por la diestra de Dios, hablando de Jesús, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Otra vez, ¿cuál es la razón por qué estaban juntos todos? Porque había habido un gran alboroto y un gran escándalo a causa de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, después de todo el argumento, regreso a decirles, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa. ¿Se recuerdan que hablamos también de que Dios nos ha dado dos grandes promesas? Ha dado muchas promesas, pero dos grandes. La primera, su Hijo Jesucristo, que tenemos, y la segunda, que no se puede perder, es tan igual como la primera, es al Espíritu Santo. Aquí está la otra promesa, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Las señales se ven y se oyen. El Espíritu Santo no se ve ni se oye, pero sí las señales. Sí, lo que se manifestó. Hubo señales. Ellos les escucharon hablar en nuevas lenguas. Ellos vieron lenguas repartirse como de fuego sobre cada uno. Ellos escucharon el estruendo. Ellos pensaban que estaban ebrios. Todo esto que ustedes han visto y oído es porque Dios derramó la promesa del Espíritu Santo. ¿Ve cómo Pedro no se sale del contexto de lo que está hablando? ¿Ve cómo les está dando respuestas a este escándalo que ellos llegaron a ver, por el cual están asombrados? Va a volver a hablar de David y dice, porque David no subió a los cielos. Jesús sí subió a los cielos. David, al que ustedes veneran, del que ustedes tanto hablan, David no subió a los cielos. Ya dijimos que está muerto aquí entre nosotros hace 1000 años. Por eso él mismo dice, es decir, David profetiza diciendo esto. Dijo el Señor a mi Señor. Aquí escuche lo que David está diciendo. Dijo el Señor a mi Señor. Es decir, está hablando, dijo Dios a Jesús, o dijo Jesús a Dios, porque está usando la misma palabra Señor. Recuerde que un judío no le iba a llamar Señor a una persona como nosotros. Señor fulano de tal. Es la manera en que nos tratamos, la forma en que honramos a las personas, Señor. Pero allá los judíos no le llamaban Señor a nadie, si no era por el Espíritu Santo y solamente a Dios, y ahora a Jesucristo. Entonces David dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso es que Dios le glorificó, le levanta de los muertos y le pone a la diestra de él y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está Jesús ahorita? En la diestra de Dios, esperando que Dios ponga a todos sus enemigos bajo el estrado de los pies de Jesús. ¿Y quién lo está haciendo aquí en la tierra? Nosotros, la iglesia. ¿Quién más? ¿Dios va a mandar ángeles para que componga esto? No, Señor. ¿Dios va a volver a mandar a su Hijo Jesucristo? No, ya lo mandó, ya murió por nosotros, ya hizo la obra. ¿Qué hizo entonces Dios para que se corrija las cosas aquí en la tierra? Dejó a su iglesia. Nos dejó a nosotros. Dejó su Espíritu Santo. Nos dio el poder para hacer la obra de Él. Nos dio ahora a nosotros esa potestad. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, Jesús. No te vas a mover de ahí, Jesús, hasta que pongamos todos los enemigos bajo el estrado de tus pies. Y entonces sí, anda por tu iglesia gloriosa y tráela para estar conmigo para siempre. Amén. Otra conclusión. Sepa pues, ciertísimamente, como aseverando lo que es el superlativo de cierto, ciertísimamente, toda la casa de Israel
porque a ellos les está hablando, que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hoy sí tomen los judíos que estaban ahí, están escuchando todo esto y ahora están sabiendo por labios de Pedro, con una predicación poderosa, con el poder del Espíritu Santo, que a ese Jesús que ellos mataron, Jesús dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Siéntate a mi destra, dijo el Señor, a mi Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo a Jesús. Escuche la reacción de esos judíos. Aquí tenían dos opciones. O se volvían a poner rebeldes, y yéndose o apedreándoles, o se convertían. Pero escuche lo que pasó con estos hombres. Al oír esto, se compungieron de corazón. Realmente les afectó. El poder de la predicación de Pedro les afectó. El poder de la verdad les afectó. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban ahí presentes, varones hermanos, ¿qué haremos? Matamos al Cristo. Nosotros hicimos todo esto malo. No entendimos las escrituras. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Dijeron los judíos. Gloria a Dios, que el poder de la predicación tuvo efecto sobre ellos y que el Espíritu Santo estaba tocando a cada uno de los presentes. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Hay algo que hay que hacer? ¿Se puede restituir? ¿Qué pasó si ya le matamos? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y cada uno de ustedes bautícese en el nombre de Jesucristo para que puedan ser perdonados sus pecados. Y entonces, también ustedes van a recibir el Espíritu Santo, como nosotros hace un ratito lo recibimos. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Les dio la opción. Aún así, los judíos tenían la opción de decir, no, hasta ahí no llego. Me gusta Jesús, me encantó su prédica, pero ya no pasa. Todos tienen el derecho a recibir o no la salvación, a tomar camino para el cielo o seguir camino de perdición. Pero él les dijo rápido, primer requisito, arrepentimiento. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no se arrepiente antes. Y no lo va a poder hacer si no es a través de Cristo. Ahora sí, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Para estar todos igualitos, perdonados, salvos por la sangre de Cristo. ¿No le parece que es maravilloso que Dios nos hace iguales a todos? Nos iguala. ¿Cómo? Perdonándonos. Sí, a unos más que otros los pecados, pero al final nos perdona a todos. A ellos les está perdonando el haber matado a Cristo. Toda ofensa que hayan hecho contra el Hijo de los Hombres, dijo Jesús, les va a ser perdonada. Es decir, Jesús no es rencoroso. Por más que le hayamos fallado a Jesús, Él no es rencoroso. Él nos perdona si nos arrepentimos. Y ahora sí, bauticémonos en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibamos el Espíritu Santo. Porque no vamos a arrancar una vida sin el Espíritu Santo. No vamos a hacer tratando de nosotros mismos y por nosotros mismos no pudimos. Ahora lo tenemos que hacer por el poder del Espíritu Santo. Y les aclara, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa?
La del Espíritu Santo. Porque eso es lo que están hablando, todo el alboroto que se armó. Y para vuestros hijos profetizarán y vuestros, recuerdan. Y para todo aquel que está lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí entramos nosotros. Para todos los que están lejos. Yo estaba lejos de Dios y de sus promesas. Pero con el arrepentimiento el Señor me ha hecho cercano. Todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el Señor te llama y te dice, ¿quieres arrepentirte tú también? El que quiera arrepentirse, el Señor lo perdona. Y le da también su Espíritu Santo igual que a nosotros. Porque Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con uno, si lo hizo con los apóstoles, lo va a hacer con todos. Si lo hizo con los 120, lo va a hacer con estos judíos que están ahí enfrente si se arrepienten. Si lo hizo con ellos, lo seguirá haciendo el Señor con cada quien que se arrepiente y siguiendo las escrituras se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Y dice la escritura, escuche esto, no todo el discurso de Pedro se grabó, pero dice la escritura que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, esto es Pedro, les exhortaba, les testificaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Este es nuestro mensaje. Llamar a todos al arrepentimiento y a todos a la salvación, porque es para todos. ¿Qué mensaje más hermoso? ¿Qué privilegio más grande tenemos todos nosotros de que el mensaje que predicamos es para salvación, que el mensaje que damos es para que las personas se enamoren de Dios y lo amen y reciban el Espíritu Santo? Escuche. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Reaccionaron bien los judíos. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadió aquel día como 3,000 personas a la iglesia. 3,000 judíos creyeron ese día. ¿Buena cosecha la de Pedro o no? El Espíritu Santo. Pero si uno se arrepiente, dijo el Señor, habrá fiesta en los cielos, por uno. Así es que ese día haber habido una buena fiesta en el cielo, ¿no es cierto? Parrandón en el cielo, porque 3,000 se recibieron a Cristo. Si por uno hay fiesta, ya no digamos por 3,000. Número 42. Con esto vamos a terminar porque quiero que sepan hacia dónde fue la iglesia después de esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, hay que crecer en el conocimiento de Dios, en la comunión de los unos con los otros, relacionándonos como hermanos, ¿sí? Y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos quieren que la próxima semana tengamos la Santa Cena y participamos del partimiento de pan y las oraciones que hoy vamos a orar? Gracias te doy, Padre, por este día que nos has dado maravilloso, en el cual tu palabra, Señor, nos ha conmovido. Gracias porque levantaste a un hombre común y corriente como Pedro y lo convertiste en un apóstol poderoso en tu palabra. Así, Señor, con tu Espíritu Santo pido que así sea por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.